Mientras Ángela Aguilar se peleaba con una fan por una fotografía, su propia prima firmaba un contrato que la dejó en ridículo delante de toda la industria. Majo Aguilar, la prima discreta, la que nunca buscó el escándalo, acaba de conseguir algo que Ángela lleva años persiguiendo sin lograrlo del todo: el respeto real de la industria musical. Y no fue lo único que pasó esta semana. Emiliano Aguilar volvió a abrir la herida más profunda de la dinastía, con un mensaje directo a su padre que nadie esperaba y que muchos llevaban tiempo esperando que alguien se atreviera a decir en voz alta. Dos periodistas de Ventaneando tuvieron que salir a pedir perdón en cámara, en vivo, sin poder esconderse detrás de un comunicado. Y una comentarista fue exhibida por celebrar algo que millones de mexicanos no le van a perdonar tan fácil. Te vamos a contar cada una de estas historias, con nombres, con fechas, con las pruebas que circularon y con el contexto que casi nadie te está dando completo, porque esta semana la gente no perdonó a nadie, y menos a los apellidos que se creían intocables. Llevamos meses hablando de la misma guerra: Ángela contra Casu, Nodal contra su propia imagen, Pepe intentando sostener un apellido que cada día pesa más sobre sus hombros. Pero esta semana el conflicto se movió de lugar. Ya no fue solo un problema de pareja o de custodia. Fue un problema de familia, de legado, y de quien realmente se está ganando el cariño del público mientras los otros lo pierden a pedazos, uno por uno, sin darse cuenta. Vas a entender por qué Majo Aguilar, la prima que nunca salió en los titulares, terminó siendo la protagonista silenciosa de esta semana, la que todos comparan con Ángela sin que ella lo haya pedido. Vas a saber qué le dijo Emiliano a Pepe, por qué ese mensaje cae como una bomba justo en medio de la crisis familiar, y por qué hay quienes creen que esto viene gestándose desde hace años. Vamos a repasar también algo que casi nadie está conectando: el patrón histórico de esta familia con los conflictos internos, y por qué esta vez parece distinto. Y al final te vamos a contar cómo terminó el numerito de Patti Chapoy y Pedro Sola, porque ahí sí hubo consecuencias reales, en cámara, sin poder maquillarlo ni con el mejor editor de Televisa. Quédate hasta el final, porque las piezas de esta semana se conectan de una forma que no vas a ver en ningún otro lado. Empecemos por donde empezó todo: un evento público, una fan con su celular en la mano, y Ángela Aguilar mostrando una faceta que ya no sorprende a nadie, pero que sigue doliendo cada vez que se repite, porque cada vez que se repite confirma algo que el público lleva tiempo sospechando. La escena ocurrió en uno de los últimos compromisos de Ángela en territorio mexicano. Según lo que circuló en redes, una seguidora se le acercó pidiendo una fotografía, algo que pasa cientos de veces en la carrera de cualquier artista y que normalmente no debería generar ningún tipo de conflicto. Lo que no pasa siempre es lo que ocurrió después. Testigos que compartieron el momento en video aseguran que Ángela pidió revisar la fotografía antes de que la fan pudiera guardarla, y que el gesto no fue precisamente amable. El intercambio, corto pero incómodo, quedó grabado desde varios ángulos por otras personas que estaban cerca, y no tardó en viralizarse con un titular que ya conocemos casi de memoria: control excesivo de imagen, obsesión por verse perfecta en cada píxel, y una fan que se fue con las manos vacías y sin entender bien que había hecho mal para merecer ese trato. No es la primera vez que se le señala este tipo de comportamiento. Usuarios recordaron episodios anteriores, otros momentos incómodos con seguidores, otras fotografías rechazadas, otros gestos que en su momento parecieron aislados pero que ahora, sumados, empiezan a formar un patrón. Y aquí es donde surge la primera pregunta que vamos a dejar abierta: ¿por qué, en medio de tantos frentes abiertos, Ángela sigue sin poder controlar este tipo de momentos frente a cámaras que ya sabe que están ahí? Vamos a volver a esa pregunta más adelante, porque tiene que ver directamente con lo que le pasó a su prima esta misma semana, y con algo mucho más profundo sobre cómo está reaccionando el público ante los Aguilar en general. Porque mientras Ángela se volvía tendencia por un mal momento con una admiradora, Majo Aguilar conseguía algo que ningún escándalo puede comprar ni maquillar: un contrato con Universal Music, no como intérprete de canciones ajenas, sino como compositora. Esto no es un detalle menor y vale la pena explicarlo bien, porque mucha gente no dimensiona lo que significa. En la industria musical, ser reconocida como compositora es un tipo de validación completamente distinto al de ser una cara bonita con buena voz. No depende del apellido que lleves puesto, no depende de con quién te fotografíes en una alfombra roja, depende del talento puro, de la capacidad de escribir algo que otros artistas quieran cantar, y de que una disquera internacional decida invertir en tu trabajo creativo a largo plazo. Ese tipo de contrato no se firma por presión mediática ni por escándalo viral. Se firma porque alguien, dentro de una industria que mueve millones, decidió que tu talento vale la inversión.
Majo llevaba años construyendo esa carrera lejos del ruido, sin pelearse con nadie en redes, sin exponer su vida privada como estrategia de relevancia, simplemente trabajando en silencio mientras el apellido Aguilar se llenaba de titulares por otros motivos. Y justo cuando ese mismo apellido está más manchado que nunca por la guerra de Ángela con Casu, por el conflicto legal con Inti, y por los abucheos en shows recientes, aparece ella, la prima que muchos ni siquiera ubicaban, firmando algo que ni Ángela ni Pepe han logrado en los últimos años: reconocimiento de la industria por mérito puro, no por controversia. La comparación fue inevitable, y las redes no tardaron en encargarse de dejarlo claro. Empezaron a circular publicaciones que ponían lado a lado la carrera de Majo y la de Ángela, línea de tiempo contra línea de tiempo, logro contra escándalo, y la conclusión de miles de usuarios fue prácticamente unánime: una construyó su carrera con trabajo silencioso y consistente, la otra la construyó, según la percepción pública, a fuerza de controversia constante. Algunos medios digitales incluso trascendieron que dentro del círculo cercano de la familia esto habría generado cierta tensión, aunque insistimos en que esto sigue siendo una versión no confirmada oficialmente por ninguna de las dos partes, y como tal la tratamos, con la cautela que merece. Lo que sí es un hecho verificable y documentado es el contrato con Universal Music. Lo que también es un hecho es que las felicitaciones públicas hacia Majo llegaron de artistas y colegas del medio que llevan tiempo sin mencionar a Ángela en sus propias redes sociales, un silencio que en esta industria dice más que cualquier declaración. Aquí dejamos el segundo loop abierto de este video. Si Majo sigue subiendo con esta fuerza, construyendo credibilidad mientras el resto de la familia acumula titulares negativos, ¿qué pasa con el lugar que Ángela ocupa dentro de su propia dinastía? Porque lo que viene ahora tiene que ver justamente con eso, con el lugar que cada Aguilar ocupa dentro de esa estructura familiar, y con quien decidió, esta semana, recordarle a Pepe que la dinastía no está tan unida como él quiere aparentar frente a las cámaras. Hablemos de Emiliano Aguilar. Para quien no siga de cerca esta historia, Emiliano es hijo de Pepe Aguilar de una relación anterior a su matrimonio actual, y su relación con su padre ha sido, por decirlo de forma suave, complicada durante años, con altibajos que han quedado documentados en distintas entrevistas a lo largo del tiempo. Ha hablado públicamente, en más de una ocasión, de sentirse dejado de lado, de no recibir el mismo trato ni el mismo respaldo que sus hermanos dentro del negocio familiar, y de cargar con una relación fracturada que nunca terminó de sanar del todo, a pesar de los intentos públicos de mostrar reconciliación en fechas puntuales como cumpleaños o presentaciones especiales. Esta semana, en medio de todo el ruido alrededor de Ángela y del contrato de Majo, Emiliano volvió a hablar, y lo hizo con un mensaje directo hacia Pepe que trascendió rápidamente en redes sociales y que generó una ola de reacciones divididas entre quienes lo apoyan y quienes lo acusan de buscar protagonismo aprovechando el momento. Según lo que circuló, Emiliano habría dejado un comentario o publicación donde señalaba el favoritismo dentro de la familia, cuestionando abiertamente por qué unos hijos reciben apoyo público incondicional, promoción, presencia en eventos y respaldo económico, mientras otros, como él, quedaron relegados a un segundo plano durante años. No vamos a repetir cada palabra textual porque no existe todavía una fuente oficial que confirme el mensaje completo palabra por palabra, pero sí podemos decirte, con base en lo que se ha reportado ampliamente, que la intención del mensaje fue clara para cualquiera que lo leyó: recordarle a Pepe, en público, frente a miles de personas, que su imagen de patriarca protector y familiar ejemplar tiene grietas profundas que la familia prefiere no mostrar en televisión. El momento no podía ser peor para Pepe. Justo cuando su hija menor está bajo la lupa por el episodio con la fan, y justo cuando su sobrina lo está superando en reconocimiento profesional dentro de la misma industria que él ayudó a construir, aparece su propio hijo recordándole que puertas adentro las cosas no están tan bien como se ve en los escenarios ni en las fotos familiares de temporada navideña. Esto conecta directamente con lo que te preguntábamos antes. ¿Por qué Ángela sigue teniendo estos tropiezos de imagen, uno detrás de otro, sin que parezca aprender de los anteriores? Porque, según lo que se comenta dentro del ambiente del espectáculo mexicano, la familia entera está bajo una presión que viene de varios frentes a la vez, y esa presión, aunque se intente disimular, se termina notando. Se nota en Ángela cuando pierde la paciencia con una fan que solo quería una fotografía. Se nota en Pepe cuando su hijo mayor lo expone en redes sociales sin filtro. Y se nota, aunque de forma distinta y más silenciosa, en la comparación constante con Majo, que sin buscarlo se convirtió en el espejo incómodo de lo que la familia pudo haber sido si el apellido no viniera acompañado de tanto escándalo mediático. Y aquí vale la pena hacer una pausa para poner esto en perspectiva,
porque no es la primera vez que una dinastía del regional mexicano enfrenta este tipo de fractura interna, y entender el patrón nos ayuda a entender por qué esta vez se siente distinto. Familias como los Fernández o los propios Aguilar en generaciones anteriores han pasado por momentos similares, hijos que se sienten desplazados, comparaciones constantes entre primos o hermanos, y una prensa del espectáculo siempre lista para amplificar cada grieta. La diferencia, esta vez, es la velocidad. Antes, este tipo de conflictos tardaban semanas o meses en filtrarse al público, pasando primero por rumores de pasillo y después por alguna entrevista cuidadosamente editada. Ahora, con redes sociales y con canales dedicados exclusivamente a documentar cada movimiento de estas familias, el conflicto se vuelve público en cuestión de horas, sin filtro, sin editor, sin nadie que suavice el mensaje antes de que llegue a millones de personas. Eso es exactamente lo que le pasó a Emiliano esta semana, y es exactamente lo que le está pasando a Ángela con cada episodio como el del afán. Ya no hay tiempo de reacción, ya no hay forma de controlar la narrativa antes de que se salga de control. Ahora bien, no todo lo que pasó esta semana tuvo que ver con los Aguilar. Hubo otra historia, fuera de este universo familiar, que también generó consecuencias reales, y que nos sirve para entender algo importante sobre cómo está reaccionando el público mexicano en este momento particular. La gente ya no está dispuesta a perdonar comentarios fuera de lugar, venga de quien venga, sin importar los años de trayectoria ni el cargo que se ocupe. Alejandra Jaramillo, conocida por su trabajo como comentarista de espectáculos, se vio obligada a disculparse públicamente después de que se le atribuyera haber celebrado un resultado negativo relacionado con un evento de relevancia nacional. El clip circuló rápido, cortado y descontextualizado según ella misma explicó después, y la reacción fue prácticamente inmediata, usuarios acusándola de faltarle el respeto al sentimiento colectivo, marcas y colegas del medio distanciándose públicamente del comentario para no verse relacionados con la polémica, y una ola de críticas que la obligó a salir en un video grabado desde su casa a explicar que sus palabras habían sido sacadas de contexto, aunque para muchos usuarios la disculpa llegó tarde y no fue suficiente para reparar el daño ya hecho a su imagen. Este episodio, aunque a primera vista parezca completamente ajeno a la guerra Aguilar, tiene todo que ver con el patrón que estamos viendo esta semana en todo el ambiente del espectáculo mexicano. La audiencia está más atenta que nunca, más dispuesta a exponer cualquier error por mínimo que parezca, más rápida para organizar una respuesta colectiva, y menos dispuesta a dejar pasar comentarios que quizás hace unos años hubieran quedado en el olvido después de un par de días de ruido. Este cambio en el comportamiento de la audiencia no es casualidad, y va a ser clave para entender lo que viene a continuación, porque lo que le pasó a Alejandra Jaramillo fue apenas un anticipo de algo mucho más grande que estaba por explotar. Vale la pena detenerse un momento en esto, porque no es un fenómeno aislado. En los últimos meses hemos visto una y otra vez el mismo patrón repetirse con distintos nombres del espectáculo mexicano, un comentario grabado, un recorte que circula sin contexto completo, una ola de indignación que se organiza en cuestión de minutos, y una figura pública que se ve obligada a salir a explicarse cuando el algoritmo ya decidió que ese tema iba a ser el más comentado del día. Antes, este tipo de controversias tardaban en tomar forma, pasaban primero por columnas de espectáculos y después por programas de opinión. Ahora todo ocurre en paralelo, en tiempo real, con miles de usuarios documentando cada segundo del clip original y comparándolo con versiones anteriores del mismo personaje para buscar patrones de comportamiento. Eso fue exactamente lo que le pasó a Alejandra Jaramillo, y es, como vas a ver enseguida, exactamente lo que le estaba a punto de pasar a dos de los nombres más grandes de la televisión de espectáculos en México. Y si esto le pasó a una comentarista con una exposición mediática relativamente moderada, imagínate lo que le esperaba a dos figuras con muchísimo más peso, más historia, y más responsabilidad frente a las cámaras, Pati Chapoy y Pedro Sola, dos de los rostros más reconocidos de Ventaneando, el programa de espectáculos con más trayectoria en la televisión mexicana. Un espacio que lleva casi 30 años marcando la pauta de cómo se cubre la farándula en el país. Aquí es donde llegamos al momento más fuerte de todo lo que pasó esta semana, así que quédate, porque esta parte tiene grabación, tiene reacción capturada en vivo, y tiene algo que casi nunca vemos en la televisión mexicana, a dos periodistas de trayectoria disculpándose frente a cámara, en tiempo real, sin poder maquillarlo con edición ni con el silencio que tantas veces les ha funcionado antes. Todo comenzó con comentarios que Chapoy y Sola habrían hecho al aire sobre un tema sensible relacionado con el ambiente del espectáculo mexicano, comentarios que en el momento de la transmisión pasaron relativamente desapercibidos para la mayoría de la audiencia en vivo, pero que alguien grabó,
Recortó y subió a redes sociales apenas minutos después de que terminara el segmento. Las palabras exactas, capturadas desde varios ángulos y compartidas miles de veces en cuestión de horas, generaron una ola de indignación que escaló rápidamente y que superó, en volumen de menciones, a casi cualquier otro tema del espectáculo esa misma semana, incluyendo la propia saga de Ángela y Caso. A diferencia de otras ocasiones, en las que Ventaneando ha logrado capear la tormenta con silencio absoluto o con declaraciones ambiguas que no confirman ni desmienten nada, esta vez la presión fue tan fuerte, tan sostenida durante varias horas, que la producción no tuvo más remedio que abordarlo directamente dentro del propio programa, en vivo, frente a millones de televidentes. Y ahí está el momento que se volvió viral casi de inmediato. Patti Chapoy, con el semblante serio y la voz más pausada de lo habitual, reconociendo frente a cámara que el comentario no debió hacerse de esa forma, y Pedro Sola, visiblemente incómodo, moviéndose en su silla, sumándose a la disculpa con una frase que muchos usuarios señalaron después como poco convincente, casi automática, como quien repite un guión que le entregaron minutos antes de salir al aire. Circularon capturas de pantalla del momento exacto, cortes editados que comparaban el tono corporal de ambos conductores con disculpas anteriores del programa, y hasta hilos completos en redes sociales que documentaban, fecha por fecha, cada vez que Ventaneando había tenido que salir a aclarar o disculparse por algún comentario similar en los últimos años. Esa comparación alimentó una teoría que ya circulaba entre los seguidores más críticos del programa, que este tipo de episodios se ha vuelto casi un patrón editorial, casi un ciclo repetido, decir algo controversial que genera reacción, esperar a ver qué tan fuerte es la ola, y disculparse únicamente cuando el daño mediático ya es imposible de ignorar o de tapar con silencio. Este es el punto exacto donde toda la semana se termina de conectar, y por eso lo dejamos como el momento de mayor impacto de esta historia. Porque lo que estamos viendo, tanto en el caso de Alejandra Jaramillo como en el de Chapoy y Sola, es un público que ya no tolera el mismo tipo de comentarios que antes se dejaban pasar sin consecuencias reales. Y ese mismo público, exactamente el mismo, es el que está juzgando con lupa cada movimiento de Ángela Aguilar, cada silencio calculado de Pepe y cada logro genuino de Majo. La diferencia es que mientras unos están cosechando las consecuencias directas de sus palabras o de sus actitudes frente a cámara, otros, como Majo, están cosechando los frutos de simplemente haber hecho bien su trabajo, sin necesidad de generar controversia para mantenerse relevantes. Volvamos entonces a la pregunta que dejamos pendiente al inicio de este video. ¿Qué significa todo esto para el futuro cercano de la familia Aguilar como conjunto? Porque si juntamos las piezas, una por una, el panorama no es especialmente alentador ni para Ángela ni para Pepe. Tienen a una hija con problemas recurrentes de imagen pública, episodios que se repiten con una frecuencia que empieza a preocupar incluso a quienes históricamente la han defendido. Tienen a un hijo mayor exponiendo fracturas familiares justo en el momento menos oportuno, cuando toda la atención mediática ya estaba puesta sobre ellos por otros motivos. Y tienen, dentro de su propia sangre, a alguien que está demostrando, con hechos concretos y verificables, que se puede triunfar en esta industria sin necesidad de estar en boca de todos por los motivos equivocados. Algunas fuentes cercanas al medio artístico mexicano aseguran que dentro del clan existe cierta incomodidad con esta comparación constante entre Ángela y Majo, una incomodidad que se habría intensificado justo después de conocerse la noticia del contrato con Universal, aunque, insistimos una vez más, esto sigue sin ser información confirmada de forma oficial por ninguna de las dos partes involucradas, y la tratamos como lo que es, una versión que circula, no un hecho establecido. Lo que sí podemos afirmar con datos concretos y verificables es esto: el contrato de Majo Aguilar con Universal Music es real y ya fue confirmado públicamente por canales oficiales de la disquera. El episodio de Ángela con la fan quedó documentado en video desde varios ángulos distintos y sigue circulando abiertamente en redes sociales semanas después. El mensaje de Emiliano hacia Pepe generó cientos de reacciones y una cantidad considerable de comentarios de apoyo hacia él dentro de la conversación pública, algo que no había pasado con la misma intensidad en ocasiones anteriores. Y la disculpa de Patti Chapoy y Pedro Sola ocurrió en transmisión, frente a cámaras, sin posibilidad de negarlo o editarlo después, quedando como evidencia permanente de que incluso los programas con más trayectoria de la televisión mexicana ya no están exentos de rendir cuentas en tiempo real. 4 historias distintas, aparentemente separadas, pero todas conectadas por el mismo hilo conductor. Esta semana, el público decidió no dejar pasar nada, absolutamente nada, sin importar quién estuviera del otro lado. Y decidió también, de forma casi silenciosa pero muy consistente,
empezar a preferir a quien construye con trabajo constante por encima de quien construye con escándalo repetido, un cambio de actitud colectiva que podría tener consecuencias mucho más grandes de las que imaginamos ahora mismo, tanto para los Aguilar como para el resto de las figuras del espectáculo mexicano que dependen de la aprobación pública para mantenerse vigentes. Y aquí es donde cerramos, pero no del todo, porque esta historia sigue completamente abierta y todo indica que apenas está empezando una nueva etapa. Majo Aguilar apenas está comenzando esta nueva fase de su carrera, y todo indica que su trabajo como compositora podría abrirle puertas que ni ella misma esperaba tan pronto, puertas que podrían llevarla a colaborar con artistas de proyección internacional en los próximos meses. Emiliano no ha dado señales de querer bajarle el tono a sus declaraciones, así que es bastante probable que esta no sea la última vez que hable públicamente de su relación fracturada con Pepe, y muchos ya anticipan que podría dar una entrevista más extensa próximamente. Y en cuanto a Ángela, la pregunta que queda flotando en el aire, incómoda pero necesaria, es simple. ¿Cuántos episodios más como el de la fan puede permitirse antes de que el público deje de darle el beneficio de la duda de forma definitiva? Porque como hemos visto a lo largo de esta misma semana, la paciencia de la gente se está agotando a una velocidad que sorprende incluso a quienes llevan años cubriendo este ambiente, y ya no distingue entre apellidos con historia, entre programas con décadas al aire, o entre comentaristas con menos exposición mediática. Todos, absolutamente todos, están siendo medidos con la misma vara exigente, y esa es quizás la lección más importante que deja esta semana tan movida dentro del mundo del espectáculo mexicano. Nosotros vamos a seguir de cerca cada uno de estos frentes, porque esta historia, como ya sabes si nos sigues desde hace tiempo, no se detiene nunca, y cada semana trae una nueva pieza que termina encajando con las anteriores de formas que casi nadie anticipa. Si quieres estar al tanto de lo que pase con el contrato de Majo, de la siguiente movida de Emiliano, de cómo reaccione Ángela después de todo esto, o de si Ventaneando vuelve a tropezar con otro comentario fuera de lugar en las próximas semanas, ya sabes exactamente qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia que, todo indica, todavía tiene mucho más que contar antes de que termine el año.